y les pido que abran su Biblia en 1 Corintios, capítulo 14. Vamos a comenzar a estudiar el don de lenguas. El don de lenguas. Seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Ya pudimos estudiar anteriormente de qué manera esta iglesia de Corinto fue la iglesia más carnal. ¿Qué significa la palabra carnal? Suchicos en el griego, gobernados por el alma, por los sentimientos, por las emociones y no por el espíritu. Fue una iglesia donde había pleitos internos, donde todo el mundo estaba buscando identificarse con un líder. Yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Todo el mundo comenzó en la asamblea los domingos a hablar en lenguas. Uno se paraba, el hermano por ahí hablaba en lenguas, hay otro grupo hablaba en lenguas, etcétera, etcétera. Y todo esto lo hicieron por su carnalidad, por su inmadurez espiritual, por lo cual fue necesario que el apóstol Pablo tuviera que escribirles toda esta primera carta a los Corintios y le dedicara un capítulo entero. ¿Se imaginan? Un capítulo entero le dedicara a un don del cual habían abusado, el don de lenguas. Los cristianos en Corinto se peleaban por demostrar quién tenía más dones. Y los que tenían don de lenguas comenzaron a autoexaltarse y a tratar de que los demás también deberían de tener el don de lenguas. Cuando los cristianos nos comenzamos a enfocar en los dones, en las capacidades, en nuestras habilidades, surgen inmediatamente el orgullo, la arrogancia y el complejo de superioridad. Dice en Romanos 12:3, mirad que ninguno de ustedes tenga un concepto demasiado alto de sí mismo, sino que pensemos de nosotros con cordura, de acuerdo a la medida de fe que Dios a todos nos ha dado. Todos los dones espirituales, como ya lo vimos y lo vamos a repetir, todos los dones espirituales los reparte el Espíritu Santo según como Él quiere. Esto significa que ninguno de nosotros tenemos ningún don sin que lo hayamos nosotros escogido. Se nos manda que busquemos sobre todas las cosas el amor y profetizar, o sea, hablar la palabra de Dios. Pero todos los demás dones, apóstoles, sanidad, lenguas, etcétera, etcétera, todos los da el Espíritu Santo en su soberanía. Nadie escoge ser apóstol, ser profeta, ser maestro, ser pastor, ser predicador, ser misionero. Dios a cada uno de nosotros nos ha capacitado, nos ha educado en el medio ambiente en el que hemos crecido, nos ha dado a los padres que tuvimos, a las escuelas que fuimos. Todo forma parte de un plan perfecto de Dios, finalmente para que nosotros
lleguemos a desarrollar el ministerio o la misión que Dios nos tiene en esta vida. Veamos pues en primer lugar en el versículo 1 que sobre todas las cosas, dice la Biblia, sigamos el amor. Es interesante que entre el capítulo 12 y el capítulo 14 de esta primera carta existe el capítulo 13 que se llama el himno al amor, o sea, como un sándwich. Entre el capítulo 12, donde se explican los dones, y el capítulo 14, se hace un sándwich y en medio queda el capítulo 13, que es el amor. Porque lo que nos alimenta verdaderamente no es el pan de la tapa de arriba, ni el pan de la tapa de abajo, sino que lo que nos alimenta es lo que está en medio, el amor. Y esto es lo más importante en nuestra vida cristiana. Comienza el apóstol Pablo diciéndolos a los corintios que siguieran el amor. Esta palabra dioquete en el griego significa busquen, persigan, no se rindan, no se den por vencido. Nada, ni siquiera los dones espirituales se pueden comparar con el amor. Y ya vimos que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no busca lo suyo, no es indecoroso, no guarda rencor, busca el bien de los demás, etcétera, etcétera. Este espíritu sacrificial es más grande y más excelso que aunque hablaras en lenguas, si tuvieras don de sanidad, y tuvieras conocimiento, y tuvieras teología, si tú no tienes amor, no eres absolutamente nada delante de Dios. El amor es la más grande necesidad y la respuesta suprema a todas las necesidades humanas. Comienza el apóstol Pablo explicándoles en el versículo 2 y en el versículo 3 que los que hablan en lenguas no hablan a los hombres sino a Dios, porque en el versículo 1 les dice que es más importante que profeticemos. La palabra profetizar también, desgraciadamente, en el siglo que vivimos y en el siglo pasado, cuando vino un movimiento carismático tremendo en el mundo, que fue de grande bendición porque sacó a muchos cristianos del refrigerador, sacó a muchos cristianos del tradicionalismo, sacó a muchos cristianos del legalismo, pero también cuando vino el carismatismo, desgraciadamente por nuestra imperfección, nos tuvimos que ir también hasta el otro extremo. Entonces los hermanos conservadores se habían ido a un extremo, vino el carismatismo, se fue a otro extremo, y conforme pasan los años, los cristianos y las iglesias vamos madurando, vamos entendiendo que no se puede quedar aquí siempre con las lenguas, con caerse al suelo, con la risa santa, con el vómito santo, con hacer como pollos, rugir como leones, ladrar como perros, etcétera, etcétera. Todas estas cosas, ¿verdad?, no pueden permanecer y tenemos todas que examinarlas a la luz de la palabra, desapasionadamente, honestamente y sobre todo con un corazón puro, para que podamos tener la dirección del Espíritu Santo. Entonces, conforme han pasado los años, ¿verdad?, muchas iglesias carismáticas, hermanas nuestras, han podido entender claramente que el desbalance y eso que se comenzó a enseñar, que si no hablas en lenguas no tienes el bautismo del Espíritu Santo, si no hablas en lenguas no eres espiritual, y la evidencia del bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Todas estas enseñanzas son antibíblicas, porque la Biblia claramente enseña que no todos hablamos en lenguas, que no todos tenemos los mismos dones, y que la evidencia del Espíritu Santo es el fruto y no los dones, porque somos conocidos por nuestro fruto y no por nuestros dones. Dice en 1 Corintios 12:13, todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo en un cuerpo. Dice todos. Y dice, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Así que si tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo, para comenzar no eres cristiano. Porque el bautismo del Espíritu Santo es la operación mediante la cual el Espíritu de Dios nos bautiza, nos funde, nos amalgama, nos identifica con el cuerpo de Cristo. En el momento en que recibimos a Jesucristo, somos regenerados, nacemos de nuevo, somos bautizados con el Espíritu Santo y después tenemos muchas llenuras. Los apóstoles
recibieron al Espíritu Santo en Pentecostés, recibieron los dones y más tarde vemos y fueron llenos, y fueron llenos, y fueron llenos. Además, nunca en ninguna parte del Nuevo Testamento se nos manda ser bautizados con el Espíritu Santo. Se nos manda en Efesios 5 ser llenos del Espíritu Santo, que es una grande diferencia. Entonces, es un mandato de que seamos llenos, porque ya depende de nosotros. Pero no se nos manda a ser bautizados porque es una operación que le corresponde a Dios y a la soberanía de Dios. Entonces, de Dios es la salvación, de Dios es la responsabilidad de colocarme en el cuerpo de su Hijo Jesucristo. Mía es, una vez que tengo al Espíritu Santo, de yo ser lleno del Espíritu Santo. Rendirme cada vez, ceder más mi vida al Espíritu Santo. Dice aquí en el versículo 2, que el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. La diferencia aquí es triple. En primer lugar, las lenguas son dirigidas a Dios. Las lenguas no son nunca dirigidas a los hombres a menos de que haya un intérprete, como más adelante lo vamos a ver. Mientras que la profecía es dirigida a los hombres. ¿Qué significa profetizar? Significará profetizar, vengo, el Espíritu Santo me dice que vas a tener un niño de ojos verdes. Dice el Espíritu Santo que aquí de tu iglesia, ¿verdad?, va a salir fuentes de agua viva y que esta iglesia va a ser la más grande del mundo y que tú eres el ungido de Dios de aquí de Tlalnepantla. Dice el Espíritu Santo que va a temblar dentro de 3 meses, el 18 de diciembre, y que se cuiden todos. ¿Será esto profetizar? Desgraciadamente, por no conocer la raíz de la palabra griega profeteus, de donde viene la palabra profetizar, se ha querido cambiar por adivinar. Y profetizar significa hablar o declarar los oráculos de Dios. Hablar la palabra de Dios. En este momento yo estoy profetizándoles a ustedes. No les estoy anunciando el futuro, les estoy declarando la Biblia, la palabra de Dios. Cada vez de que tú abras la Biblia, cada vez de que tú lees un versículo a alguien, le estás profetizando. Ahora bien, hay lo que se conoce como la palabra de conocimiento, que es otro don. En Hechos 5, el apóstol Pedro se acercó a Ananías y Zafira y le dijo a Ananías, ¿por qué le robaste a Dios con tus diezmos? ¿Por qué le prometiste a Dios que le ibas a dar algo y no le diste más que una parte? Pregunta, ¿quién le dijo a Pedro de que Ananías le había robado a Dios? Él no estaba adivinando, estaba a través de la palabra de conocimiento, no de profecía, porque no le profetizó, sino que discernió en su corazón y él supo lo que él había hecho revelado por el Espíritu Santo. Por ejemplo, otro ejemplo, si viene una persona y me dice, Armando, tengo una palabra para ti, y me da Jeremías 29:11, donde dice, mis pensamientos para ustedes son de paz y de prosperidad. Y yo en este momento estaba teniendo falta de paz. Y llega el hermano y me da Jeremías 29:11, solo yo sé que la palabra que él me dio en la Biblia se aplicaba en ese momento a mi corazón. Entonces yo sé que ese hermano me profetizó. Él no habló de sus pistolas, ni le echó crema a sus tacos. Él me dio una palabra guiado y sensible al Espíritu Santo en la Biblia que yo necesitaba en ese momento. Entonces tenemos que entender esto claramente. La Biblia ya está completa. Apocalipsis 22, el que le agregue o el que le quite, las maldiciones del libro serán sobre él. Dios ya no tiene absolutamente nada que declararnos hacia el futuro. Todo lo que Dios tenía que darnos para el futuro está escrito en la Biblia. Ahora nuestra responsabilidad es descubrirlo, estudiarlo y discernirlo. Pero ya no hay palabras de que Dios me dijo que en el 2009 se acabe el mundo. Dios me dice que un terremoto en el 2010. Todas estas cosas tenemos que huir de ellas porque podemos caer en el engaño. Las razones son claras, ¿verdad? Las lenguas son para Dios, son misterios de Dios, dice aquí el versículo. Las lenguas no las entiende nadie, dice nadie las entiende. El que profetiza, al contrario de esto, dice el versículo 3, habla para anunciar el futuro, dice. El que profetiza habla el futuro.